Hércules, aquí en Good News by Alexander Hércules. Nuevamente estamos contigo trayéndote palabra del Señor. Y hoy nos acompaña un siervo de Dios y un pastor desde Guatemala, Pastor Mario Equite. ¿Qué tal está? Bien, bien, hermano. Gracias a Dios, todo bien. Aquí alegre de poder compartir por este medio con usted y con todos los usuarios. De verdad nos bendice poder estar aquí. Claro que sí, pastor. Y la verdad que nosotros somos muy privilegiados con tenerlo a usted desde Guatemala. Hemos estado, y quiero agradecérselo también ahora, estuvimos participando en algún servicio con usted este fin de semana. Sí, Pues le queríamos dar sí. las gracias también y queremos hacerlo público porque de alguna manera si tú no tienes dónde congregarte, si tú no sabes qué hacer en estos momentos, si te gusta escuchar la palabra de Dios y sientes aquel deseo, tienes que comenzar a buscar algo edificante en las redes sociales. Y hoy, pastor, nos invitaron en su iglesia a ser parte de una vigilia el fin de semana, una vigilia muy sabrosa. Gracias, gracias. Y nos hemos dado cuenta que también han tenido servicios. Cuéntenos un poquito de usted, de qué parte es, cómo se llama y dónde vive actualmente. Ok, bueno, nosotros estamos ubicados en San Miguel Petapa. Es uno de los municipios del sur del departamento de Guatemala. Debo aclararlo porque siempre nos confunden con Villanueva o con Villacanales y no, somos aparte completamente. El municipio número 17, código postal 000017. Así que Wow. estamos aquí en el sur del departamento de Guatemala, bendecidos ya bueno, mi vida entera ha sido aquí en San Miguel Petapa, nací aquí, granja número 72, zona 8 de San Miguel Petapa, toda mi vida ha sido aquí y el Señor nos ha permitido con mi familia tener el ministerio aquí también en San Miguel Petapa. Pastoreamos ya por 14 años la iglesia donde ahora estamos. Antes fuimos los pastores de jóvenes ahí por 7 años en esa misma congregación. Así que toda nuestra vida ha estado aquí, en esta hermosa ciudad donde el Señor nos tiene. La iglesia se llama Ministerios CAR y pertenecemos a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Esa es nuestra afiliación denominacional, pero nos gusta ser diferentes en muchos aspectos y les invitamos a que nos conozcan. Todos los que nos puedan conocer, es así como aparecemos en las redes sociales. IDEC Ministerios CAR, C-A-R. Un día les explico qué significa. Es largo, pero es bonito el significado. Excelente, sí, así como lo acabamos de ver aquí en pantalla, esa información que tú acabas de ver y que el pastor nos está dando, la acabamos de ver aquí en pantalla, así es que, por Excelente. favor, cualquier información que tú quieras tomar, también al final de la plática, vamos a estar nuevamente pasando estas imágenes donde tú puedes tomar datos, donde tú puedes comenzar a hacer llamadas, a hacer un correo electrónico, un texto o simplemente un clic y entrar a conectarte con los enlaces y diferentes servicios que tiene la congregación. Es una congregación muy dinámica, pastor. Cuénteme, y usted toda la vida, o sea, estuvo viviendo en este hermoso departamento, como nos dice, y ahí creció, pero ¿usted en algún momento se imaginaba ser pastor? Ay, Dios mío, yo creo que no, realmente no. Es una de esas cosas en negación que uno tiene cuando empieza a conocer al Señor. Conocí al Señor desde muy niño, pues mis padres, aunque no tengo recuerdo de haber ido con ellos al templo, sí recuerdo que ellos me enviaban al templo, me daban el dominical, me daban la ofrenda y todo para que yo fuera al templo. Sí. Y desde niño me apasionó poder buscar al Señor. Obviamente les estoy contando las maduras, ¿verdad? También tengo algunas verdes ahí, algunos desvíos por ahí, pero el Señor siempre ha sido bueno, nos ha sostenido, nos ha llamado. No es algo que pensara, no es algo que pensara. El ministerio pastoral no necesariamente es lo más agradable que podamos imaginar, pero siempre No. es un placer poder servir al Señor. Excelente, pastor, y es que en realidad lo vemos muy joven, nos cuenta que ya está pastoreando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido su experiencia en la congregación? Sabemos y conocemos, pues ya gracias a Dios tenemos 29 años también nosotros de estar en los caminos del Señor y sabemos que hay altas y bajas, y hay momentos donde uno dice tiro la toalla, pero el Espíritu Santo siempre está ahí diciéndote Claro. que pues el propósito de Dios es este. ¿Cómo ha sido su caminar en la congregación, pastor? Bueno, una aventura. Ha sido una aventura de fe. Realmente, a los 15 años, más o menos 15 años de edad, fue que le empecé a pedir al Señor
Yo le dije, Señor, bueno, si de verdad quieres usar mi vida, aquí estoy para lo que tú desees. Y a partir, entre los 15 y los 18 años fue quizá el tiempo de proceso, uno de los tiempos de proceso más complicados en mi vida. A los 18 años empezamos ya a servir a tiempo completo en el ministerio, en la congregación, un acto de fe, Wow. bárbaro, un acto de fe de verdad bárbaro. Luego me casé a los 19 años, un año después ya de estar en el ministerio. Mi esposa pues también tuvo la misma fe y creo que mis suegros también tuvieron la misma fe, ¿verdad? Para aceptarlo. Eh, Mi suegro era en ese tiempo consejero de la congregación, así que él sabía cuánto de ofrenda me daba la congregación. Ok. Él lo conocía muy, muy bien, pero ha sido una aventura de fe. Ha sido una aventura de fe. Estuvimos sirviendo por 7 años con mi esposa como pastores de jóvenes ahí en la congregación. Y un día la familia pastoral que estaba reciben el llamado del Señor, la confirmación del Señor para moverse, para ir a otra nación. Y pues nos dicen que el Señor les ha mostrado que debíamos ser nosotros. Así que a los 25 años de edad nos quedamos pastoreando la iglesia. Nos quedamos pastoreando la Híjole, iglesia y desde entonces estamos aquí apasionados, agradecidos con Dios porque es un privilegio poder servir al Señor en esos altos y en esos bajos, en procesos personales complicados, en procesos de la congregación también difíciles. De hecho, si ahora alguien revisa la página de Facebook de la congregación, se van a encontrar que el día de ayer publicamos un video de una situación que nos pasó hace 10 años aquí en la congregación, con la erupción del volcán sí. aquí tuvimos una situación donde todo ese material volcánico, ese día estaba el viento en dirección a donde está el templo, así que el templo se desmoronó. Fue una cosa de empezar de cero completamente. Ya 10 Wow. años de uno de los procesos más complicados que como congregación hemos tenido que atravesar, entre otros. Los grandes desafíos siempre de seguir predicando al Señor, siempre están ahí a la orden del día, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno. Sí, sí, pastor, wow, ahorita lo que nos contaba, aparte de que en realidad ha sido un reto para usted toda esta situación. Nosotros hemos estado predicando aquí en el canal para los que nos están viendo sobre la fe. Y hay muchas formas o muchos puntos en cómo podemos ir eh, separando la fe, ya dígase su significado, dígase como la Biblia nos enseña, pero solamente cuando nos damos cuenta que vamos a dar ese paso en el aire donde no hay una plataforma que nos va a sostener, sino que ese paso donde Jesucristo es el que va a estar ahí y es el que nos va a comenzar a poner esos escalones que no vemos. Y vamos a comenzar a caminar, es que nos damos cuenta lo hermoso que es caminar en fe, lo hermoso que es ver las cosas que no son como si fuesen. Y qué bendición ese testimonio que nos da. Y ahorita con lo del volcán que decía, si usted no lo menciona, pues yo no lo había recordado. Me recuerdo bien que aparece ese tiempo se taparon bastante. Yo estaba en Santa Catarina, Pinura, se taparon Oh, muchos los techos de las casas, los canales, sí, y que se me ocurre subirme a destapar el canal de mi casa en plena tormenta y me caigo de un segundo nivel sí, y wow, fue algo terrible, pasé en cama todo ese tiempo. Sí, sí, claro, increíble. Qué hermoso es poder ver cómo Dios sigue siendo fiel con su congregación, con sí. su iglesia, y volvemos a ver ese templo nuevamente accionando 10 años después, lleno, bendecido, y hoy pues una iglesia fortalecida, porque no es el templo o la iglesia, sino que somos Claro. nosotros mismos. Pastor, ¿cuál es la palabra que el Señor ha puesto en su corazón? Para nosotros ya nos morimos de ganas de escucharla. Bueno, quisiera que pensáramos en una historia que estoy seguro todos nosotros conocemos. Hablar un poco de Samuel y David, el profeta Samuel y el famoso rey David. Pero el momento aquel en el que Dios manda a Samuel a que vaya a ungir a David como el siguiente rey de Israel. Eso Amén. está en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Voy a ir leyendo algunos versículos, pero esencialmente la historia está entre el versículo 1 y el versículo número 11. Amén. Hay algunas cosas importantes y que tienen que ver un poco con la fe, o bastante con la fe, tal vez. En el versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel,
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aquí hay algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a creerle a Dios, a caminar en la voluntad del Señor. Y el primero es este. Dios exhorta a Samuel, al profeta, porque estaba llorando, y debo mencionar, estaba llorando por algo bueno, porque Dios había llamado a Saúl, Dios había ungido a Saúl. La razón de lamento del profeta Samuel era correcta. Pero Dios le dice, ¿por qué sigues llorando si yo ya lo deseché? Y esto me hace pensar que hay cosas en la vida, hay procesos en nuestra vida, hay circunstancias en la vida que es tiempo de dejarlas. Nosotros seguimos aferrados, nuestras emociones siguen apegadas a cosas, a personas, a circunstancias, a iglesias locales, a líderes que no los queremos soltar. Y quizá Dios nos está diciendo, ¿por qué sigues aferrado ahí? ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué sigue tu corazón inclinado hacia eso, hacia esa persona, y esta es la clave, si yo ya lo he desechado? Porque lo más importante en la vida para un creyente siempre va a ser hacer la voluntad del Señor. Amén. Cuando uno ve el registro de todos los reyes en el Antiguo Testamento, los reyes que tuvieron éxito es aquellos que hicieron la voluntad del Señor, que hicieron lo que Dios quería. Y ese es el gran secreto del éxito de la vida de fe, de la vida de todo creyente, hacer la voluntad del Señor, no la voluntad que queremos, no la voluntad que imaginamos es la correcta, sino la voluntad del Señor. Entonces, la primera parte es aprender a soltar aquello que Dios nos está diciendo que soltemos, aunque en algún momento en el pasado haya sido bueno para nosotros. Okay. Puede ser, pero de ahí que hay mucha gente que se está hundiendo en la cosa que fue buena, pero en el pasado. Y Dios le está diciendo ahora, ve, camina, avanza. No es que sea malo, no. Dios nos lo dio, Dios nos lo otorgó, pero ahora nos está diciendo, ya no te aferres a eso, sino sigue, avanza. Primero, hay que soltar lo que ya Dios ha dicho que soltemos. Hay que dejarlo, llámese personas, emociones, circunstancias, liderazgos, ministerios, porque aún en los ministerios puede ser que a veces nosotros digamos, no, es que aquí es donde Dios quiere que esté. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Es que esta iglesia local es donde debo estar. ¿Y qué tal si no? Debemos nosotros aprender a escuchar esa voz del Señor, y es el primer llamado que Dios le hace aquí. Bueno, luego de eso Dios le da la instrucción a Samuel y le dice, ahora quiero que vayas porque ya tengo la voluntad que debes cumplir. Y es que nosotros debemos confiar en que Dios siempre tiene ya un plan. O sea, Dios no nos dice, deja eso y luego me voy a inventar algo. No. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia. No le dice a dónde, pero Dios ya sabía a dónde. Amén. Le dice a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios siempre tiene un plan. Amén. Y a nosotros a veces nos cuesta soltar las cosas porque pensamos, ¿y ahora de qué me voy a agarrar? ¿Y ahora dónde voy a ir? ¿Y ahora cuál es el camino? Ya Dios tiene el camino. Y es lo que Dios le muestra a Samuel. Le dice, suelta esto que yo ya deseché, que en un tiempo fue bueno, pero ahora te voy a llevar a la nueva temporada, a la nueva dimensión, a mi voluntad perfecta en este tiempo. Y esa voluntad era ir, y Dios le da la instrucción a Samuel y le dice, llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás, le dice Dios a Samuel, me ungirás al que yo te dijere. Dios manda a Samuel a la casa de Isaí a ungir. Ahora, esto me causa a mí una pregunta y es lo que tiene que ver con la fe. ¿Por qué Dios no le dijo a Samuel de una vez quién de los hijos de Isaí tenía que ser ungido como el siguiente rey? ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí, Dios lo sabía. Por supuesto que Dios lo sabía, pero ese es el asunto. Muchos de nosotros, y especialmente aquellos que tenemos un temperamento colérico y somos muy posesivos, queremos tener el control de las cosas. Queremos tener una cosa en la voluntad de Dios que sea como una receta donde Él nos muestra paso 1, 2, 3, 4, 5 y listo. Entonces sí voy. No. Dios quiere que sepamos que Él ya tiene un plan, pero Él nos irá mostrando paso a paso lo que debemos hacer. Porque solo cuando somos capaces de obedecer, recuerdan las palabras de Jesús, solo cuando somos capaces de obedecer en lo poco,
entonces Amén. Dios nos puede mover a lo mucho. Amén. Pero si no somos capaces de obedecer a Dios en lo poco, Dios no va a poder ponernos en lo mucho. Y ese es el proceso por el que nos cuesta pasar a muchos de nosotros, a muchos, a la mayoría de nosotros. Dios le dice a Samuel, ve y vas a ungir a uno de los hijos de Isaí, pero no le dice a cuál. Samuel obedece. Samuel es un símbolo y es una enseñanza para nosotros de un hombre que obedece a Dios. Dios le dijo, deja de llorar por Saúl. Ok, aquel dejó de llorar, se levantó y fue a hacer la voluntad del Señor. Así es como debemos actuar. No preguntó más, no cuestionó a Dios. Samuel conocía perfectamente a Dios. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le da la instrucción, le dice, mira, uno de tus hijos va a ser el siguiente rey y yo vine para ungirlo. Isaí saca al hijo mayor en el orden, como era la costumbre en aquel tiempo. Isaí tampoco hizo nada malo. Como era la costumbre, le saca al hijo mayor, del cual se dice ahí en la escritura, era bien parecido, era fuerte, parece que alto, o sea, tenía, ese fulano tenía todo el plante que se esperaba, sobre todo pensando en un Saúl del cual se dice que sobrepasaba todo el ejército de Israel de la cabeza para arriba. O sea, Saúl también tenía su tamaño, así que Samuel pensó, bueno, Dios va a elegir a uno más o menos parecido a Saúl, pero resulta que no. Cuando Samuel ve al primer hijo, Samuel dice en su corazón, este es el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho afirmaciones de ese tipo? Es más, en este tiempo que vivimos, en este tiempo posmoderno, en el que nos gusta hacer decretos, declaraciones, afirmaciones y decimos, yo decreto que esto va a pasar. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Porque el mismo profeta es el que dice, este es el ungido de Jehová. El versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel pensó que él era. ¿Por qué? Porque tenía la referencia de Saúl. Nosotros Amén. tenemos siempre la referencia de lo que Dios ha hecho, pero el pasado, todo lo que Dios ha hecho en el pasado, a nosotros nos debe servir solamente para afirmar nuestra fe y para saber que Dios actuará hoy y que Dios actuará también en el futuro, pero no lo hará de Amén. la misma manera. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la escritura, ¿no? Y grande es su Amén. fidelidad. Yo sé, Dios puede hacerlo de la misma manera que lo hizo ayer, lo podría hacer hoy, pero Dios es creativo, a Él no necesitamos nosotros decirle el cómo hacer las cosas. Entonces, cuando este Samuel piensa que Eliab era el ungido de Jehová, Dios le habla y le dice, no te equivoques, no te equivoques, le respondió Jehová a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow. Esto cambia totalmente el panorama. ¿Cómo podemos actuar en fe? ¿Cómo podemos tomar decisiones correctas cuando esas decisiones correctas están alineadas a la voluntad del Señor, al corazón de Dios? Y debemos entender que Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios no ve Amén. lo que nosotros vemos, Él ve más allá, Él no ve la estatura. Cuando dice aquí la estatura, el tamaño, se refiere, podría ser muy bueno a nuestros ojos, pero debemos siempre preguntar, ¿será entonces la voluntad del Señor esto? Amén. Dios le mostró, y es importante mencionar esto, Dios le mostró a Samuel su voluntad hasta cuando Samuel estuvo en la casa de Isaí. Y eso es importante, porque Dios no le dijo a Samuel desde el inicio, ve y vas a buscar a David, que es el más pequeño. No, no, no. Y es más, ni siquiera en este momento Dios ya pronuncia el nombre de David. No, no, no. Simplemente le dice, no, no es este. Dios le dice a Samuel, no es este. Es decir, pensemos en el béisbol. Dios Ok. hizo que Samuel llegara a primera base, porque la única manera de llegar a segunda base es pasar por primera base, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Amén. No se puede. O sea, No hay no se otra puede de forma. otra manera. Aún si sacaran la bola del estadio allí, del espacio, tienen que pasar tocando primera, segunda, ¿verdad? Sí, amén, Dios amén. Dios hace eso con Samuel. Le dice, ve, y hasta cuando Samuel está en primera base, entonces recibe
la instrucción para llegar a segunda base. Y la instrucción para llegar a segunda base es, no es él. No mires lo que todos miran, porque Jehová no mira lo que todos miran. Jehová mira el corazón. Jehová mira Wow. otra cosa. Y entonces, cuando pasa eso, ahora Samuel está en segunda base, pero tiene que llegar a la tercera. Y es importante, porque ahora Isaí empieza a sacar a todos los hijos, uno por uno, uno por uno. Y ahora resulta, y dicen, no, no, ninguno de estos, ninguno de estos, ninguno de estos. Y ahora Samuel nos muestra que entendía la voluntad del Señor, porque cuando Isaí termina de sacar a todos los hijos, dice el versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Esa es la tercera base. Esa es la tercera base. ¿Por qué la tercera base? Porque resulta que, ¿cómo Isaí hace pasar a 7 de sus hijos? Y David no era su hijo. David no era Wow. su hijo. Ah, es que no podemos olvidar que Jehová no mira lo que el hombre ve. Y al parecer, esta historia nos da a entender que por alguna razón, Isaí no tenía toda su confianza en David. Lo menospreciaba, tal vez, no lo sabemos, pero siempre me voy a preguntar, ¿cómo es posible que un padre olvide a uno de sus hijos? Mm. Y aún más cuando el profeta le está diciendo, mira, uno de tus hijos va a ser el siguiente rey. Los trae O a sea, todos. pues sí, vénganse todos, ¿verdad? Todos, literalmente. Entonces, pero este Isaí no lo hace. Pero Samuel estaba obedeciendo al Señor. Y Samuel sabía, si Dios le dijo, y eso es lo importante, Samuel sabía, si Dios le dijo que uno de los hijos de Isaí sería el siguiente rey de Israel, entonces esa era la voluntad del Señor. Así que Samuel le dice, ya no tienes más hijos, ¿qué importante es esto? Esta es la pregunta de Dios. Isaí parece que se le olvida el último de sus hijos. Así que Dios tiene que aparecer. Por eso es que luego recuerdan la escena aquella con David y la hija de Saúl, cuando se enoja esta mujer porque vio a David danzando y Sí, todo. sí, sí. David saca todo de su interior y le dice, mira, acuérdate que Dios a mí me eligió de detrás de las vacas, de detrás de las ovejas, y me puso a mí que estaba allá escondido, allá donde nadie me miraba, me puso como Aleluya. rey sobre la casa de tu padre. Ahí era un pleito de pareja, pero ahí David nos muestra de dónde Dios lo sacó. Cuando, Aleluya. cuando ni su papá se acordó de él, cuando ni la persona que se suponía tenía que facilitar las cosas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que pensamos, bueno, esta persona, esta familia, este ministerio, esta economía debe ser el puente que me va a conducir allá. Pues no, pues no. Esa gente es la que se olvida a veces. Le pasó a José. José le recomienda al copero, recuerda, Ujú. y le Sí, dice, claro. acuérdate de mí, ya que le dice, sí, yo me voy a acordar de ti. Pasaron Sí. años, pero a veces esos olvidados del mundo, esos olvidados de la familia, son a los que Dios está llamando, a los que Dios está levantando en este momento. Esa gente que piensa, pero ¿qué podría hacer Dios conmigo? ¿Pero qué podría? ¿Cómo podría usar Dios mi vida? ¿Pero cómo podría Dios? Bueno, Dios puede. Simplemente Dios puede. Así que Aleluya. Samuel nos muestra esto y Samuel le dice a Isaí, bueno, ¿no tienes más hijos? Y entonces aquel se acuerda y dice, sí, y aún con menosprecio le dice, sí, pero es el chiquito y es el que está cuidando el rebaño. Es algo así como, mira, o sea, ¿por qué no eliges de estos 7? Estos 7 son los buenos. Estos 7 son de los que debes tomar. ¿Cómo vas a tomar a ese insignificante? Y entonces Samuel, Wow. en tercera base, Samuel dice, no, 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 pues no me voy hasta que traigas a ese hijo del que estás hablando. Y cuando llegó, era una cuestión de sentido común. Samuel entendió a Dios. Si era el último hijo y ya los 7 primeros no habían calificado, este era. O sea, no había para dónde. No había para Amén. dónde. Así que Samuel entendió y esperó a que llegara y entonces lo unge como rey. Gloria a Entonces, Dios. en la Biblia y en este pasaje que nosotros encontramos principios de fe, principios para confiar en Dios. Y estos principios tienen que ver, número 1, con lo que dice el versículo 1. Debemos creer que Dios siempre tiene un plan.
Y la fe es precisamente soltar aquello a lo que Sí. nosotros nos aferramos para ir tras la voluntad de Dios, que Amén. va a ser buena, agradable y perfecta. Pero, debo decir, pero Dios no nos va a mostrar el panorama completo. Él ya lo tiene, Él ya lo conoce. Él ya conoce el final. Es lo que Job dice en Job capítulo 8, donde Job dice, no importa si tu inicio fue muy pequeño, si temprano buscas con todo tu corazón al Todopoderoso, Él hará que tu final sea muy grande. Yo sé que no es muy descriptivo eso. Yo sé que no es paso 1, 2, 3, como algunos de nosotros quisiéramos, pero esa es la fórmula de la fe. Confiar en Dios, confiar en Él. Él ya tiene el panorama completo, Amén. completo. Y Samuel lo cree. Samuel va a la casa de Isaí y ahí llega a primera base. Y solo cuando Samuel da el primer paso y cuando está ya en el primer paso, entonces él recibe la revelación para llegar al segundo paso. No hay modo de llegar al segundo y ni quiero hablar del tercero, ni quiero hablar del cuarto, pero no podemos avanzar, no Ok. podemos engañar a Dios, no podemos, y aunque ayunemos 40 días y 40 noches y le digamos, no, Señor, dame toda tu voluntad de una vez, no No se va a puede. pasar. El proceso es inevitable, inevitable, pero ya el Señor tiene el plan completo y Gloria a Dios. vale la pena confiar en Dios, vale la pena. Y quisiera decir, para aquellos que de repente se han sentido como David, que nos hemos sentido como David, que hemos experimentado esa soledad, que hemos experimentado el desprecio quizá de la gente, de las personas y de gente que se supone debe respetarnos, debe amarnos y debe honrarnos. Si nosotros somos como David, conforme a su corazón, seguramente, sin importar cuán escondidos podamos estar, Dios de ahí nos sacará y Dios de ahí nos levantará. Pensemos Amén. en esta situación que ahora estamos viviendo, en esta pandemia que ahora tenemos. Uno podría pensar, a Dios se le escapó, algo le salió mal a Dios. No, 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 a Dios no se le ha escapado nada. Él ya tiene el panorama completo. Y ahora estamos en primera base. Y la primera Gloria a base Dios. es, vamos a estar confiando en Dios. Vamos a confiar en Él, porque Él tiene el panorama completo. Él habrá de proveer aún las empresas que han cerrado, que han quebrado. Bueno, Dios dará las ideas creativas. ¿Acaso no la Escritura dice eso? Que Jehová tu Dios es el que te da la habilidad para hacer riquezas. Nosotros pensábamos que era el marketing, que eran las redes. No, 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 es Jehová tu Dios, dice Amén. Deuteronomio. Entonces, Él es el que provee, Él es el que hace, pero obedezcamos. Ahorita es momento de obedecer a Dios en la primera base, de estar buscándole en oración, de estar buscando en su palabra, de estar fortaleciendo nuestra relación con Él. Y solo si estamos bien en esa primera base, vamos a tener la revelación de la segunda y podemos avanzar. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a ser el rey, que es lo que Dios quiere. Wow. Pastor, mire, el tiempo se nos está yendo, ya nos quedan solo unos 2 minutos, pero eso sí le digo, en estos 2 minutos le quiero decir algo. Ya. Nos queda pendiente la segunda, la tercera y home. Así es que lo vamos a tener las siguientes bases porque créame que para mi vida personal Dios ha hablado y yo sé que para ti que estás al otro lado también de esta transmisión, Dios ha hablado. No es para aquella persona que no está, recuerda, el mensaje siempre es para el que está conectado y para el que está Claro. viendo. No puedes estar diciendo, hubiera estado oyéndolo fulano, sultano. No, es para ti que lo está escuchando. Así es que, pastor, yo pienso que para nosotros ha sido un mensaje edificante. Como le digo, se nos fue la primera base, la primera reunión. Yo quería seguir escuchando, pero yo creo que vamos a seguir pendiente con esta carrera, Claro. el escuchar a Dios para no seguir aferrados a algo donde Dios dijo, hasta aquí, ya pasó, es el pasado. Pastor, en estos 2 minutos ya lo hemos logrado otras veces, lo vamos a lograr hoy. A mí me gustaría terminar con una oración. Antes de Bien. orar, tal vez usted pueda hablarle a su iglesia, a sus amigos, hermanos, a aquellas personas que lo están viendo, pues lo que usted les quiera transmitir también directamente y hacer una oración para cerrar, trayendo pues esa reflexión de fe, ¿verdad? Por supuesto, animarles a todos. Este es momento para confiar más en Dios, para volvernos a Dios con todo nuestro corazón
para animar y fortalecer nuestra fe. Eso es lo que nos corresponde en este momento. Yo creo que el mundo no se va a acabar ahorita, no se va a terminar. Todavía hay mucho que hacer, porque todavía hace falta predicar a Cristo en muchos Gloria a lugares. Dios. Así que la tarea todavía continúa. Pero ánimo, ánimo, porque el Señor está con nosotros. Oramos, Amén. Amén. ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has regalado, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios bendito, te ruego que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos con tu presencia. Que tu misteriosa presencia, Señor, toque la vida, el corazón de cada una de las personas que habrán de ver esta transmisión, este video, Padre Celestial, en el nombre de En el Jesús. nombre de Y que tu Jesús. palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que cada corazón sea fortalecido, Padre, con el abrazo de tu presencia en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor, y muchísimas gracias a ti que nos estás viendo. Este es Good News by Alexander Hércules, y no te lo pierdas. Falta segunda, tercera y home para terminar esta prédica. Gracias, pastor. Hasta la próxima.